One small step for man, one giant leap for mankind. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buen momento. Bienvenidos a Unos y Ceros Podcast. Yo soy Raymond, como siempre me acompaña mi amigo Javi, mi sobrino. Y esta vez estamos con nuestros otros dos compañeros de casi siempre. Está Pablito. Hola, Pablo. Aparecieron. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Y está Miguel. A aparecer. ¿Cómo va, Miguel? ¡Se congeló! Se congeló justo. La gente no Pero sabe, es parte, pero no, es parte del show esto, ¿viste? Muerte y destrucción. estamos renegando con la cámara de Miguel porque Sí. estaba congelado. Ay, El más entendido en redes y en conexión. sí, ahí tenés, mirá, y no paga internet el guanaco. Encima mandó WhatsApp. Ah, yo tengo full Un screen. insulto, no podemos decir qué, pero es un insulto. ¿Cómo andas, Pablo, tanto tiempo? ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, Pasándote bien. feriado, ¿no? Claro, hoy es feriado. Y tenemos más para la semana. Haciendo Yo laburo mañana y pasado. algunos laburitos también. Claro, porque esta semana es corta. Esta semana Vos extremadamente también, corta. Pablo, me imagino, mañana y pasado. Todo, y todo, después. sí. Martes y miércoles. Pero igual Sí, lo que estuvimos pasa- haciendo algunas cositas Pasa que hoy. yo te he hablado un domingo a las 7 de la tarde y estás laburando. O sea, no, si bien no estás en el colegio, por ahí estás preparando una clase o. El técnico es técnico las 24 horas. No y sé el si docente, iba a y el decir docente lamentable. también. Y el docente también. El docente técnico más todavía. Claro, vos Entre tenés planificación. el dilema del docente que laburan en el establecimiento y en la casa, están siempre preparando tareas. Y vos sabés, planificaciones, Ujú. correcciones. Sí, Pero bueno, no se llora, ¿no? A ver, se hace con gusto. Lo que pasa es que, bueno, a veces sí está saturado, ¿no? La docencia es una vocación, mucho más que un empleo, mucho más que. O sea, conozco gente que ha dicho, che, a partir de ahora soy un hippie, no sé, soy un hippie que no quiere saber nada con el sistema, pero necesito tener un ingreso fijo en mi vida, así que me voy a dedicar a la docencia. Es más, ¿te acordás cuando, Pablo, vos que sos un poquito mayor? ¿te acordás? No, estoy mirándolo a Javi, Javi también tiene unos añitos. Pero ¿cómo? Un ¿Te poquito más acordás cuando salías de secundario con el título de maestro de escuela? Sí, pero estás hablando de Antes los que- colegios antes de que vos- tenían antes de vos y bachiller, yo. claro, bachiller pedagógico, creo que Bachiller tenían, nacional, y egresaban, claro, egresaban ya. Bachiller Nacional Pedagógico. Bueno, esos son los que podían tomar después horas o cargos como preceptores, preceptoras, ya con el secundario solo. Una maravilla el sistema educativo. Me parece que. Pero no, pero está bien. A ver, en esa época lo que se enseñaba, capaz que cubría la parte de docencia, porque era otro tipo de escuela también. Está claro, sí, salías sabiendo. O sea, hoy por hoy un bachiller no sirve para Sí, nada. sí, Eso es estamos de verdad. acuerdo todos. Claro, te imaginas un pibe de ahora enseñándole ¡Pibe cherry! No, No sé si tanto, pero. no, yo creo que el colegio pasó ahora, el bachillerato, el secundario, pasó a cubrir otras necesidades, ¿viste? Y los chicos muchas veces van a alimentarse al colegio, ¿viste? Van a tener un plato de comida, una merienda, porque bueno, está así, la situación está así, ¿no? Social. Ayer hablábamos con Cele Pablo de lo poco que te preparan la mayoría de los institutos secundarios para un terciario, mínimamente para un terciario, ni hablar la facu. Tocaste un Mínimamente. tema, bueno, justo ese es el área donde me muevo yo, lo que hablamos mucho con el equipo docente es que el terciario está secundarizado, o sea, un secundario técnico, con lo que hacían técnico mecánico, maestro mayor de obras, antiguamente, hace 15 años, bueno, esa formación que tenía el técnico del colegio técnico es la que se da ahora en el terciario, a ese nivel Claro. estamos. Claro. ¿Cómo venimos hoy, Javi? Contanos un poco de la temática de hoy. Teníamos, con Raymond siempre decimos, el programa que viene vamos a estudiar esto, vamos a estudiar el otro, vamos a investigar, nos vamos a matar en la semana estudiando, y esta vez dijimos, no, ni en pedo. Vamos a hacer algo sencillo. Pasa que nos gana la realidad también. Claro. Vamos a hacer algo más sencillo, vamos a hacer una charla amena entre colegas. Y quiero mencionar a un oyente nuevo, Marco Di Giopo, que es la persona a la cual se le ocurrió este nombre, el nombre del episodio. Ahora lo va a mencionar Raymond GPT, el nombre del episodio. Estábamos teniendo una charla de WhatsApp con él, me dice, hola, soy nuevo oyente, bla, 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 bla. Che, loco, ¿sabés que a mí me pasó tal cosa? Y dijo, echando a perder se aprende. me contó un par de anécdotas y dije, Marcos,
Qué buen nombre para un programa. Si tendremos anécdotas nosotros los técnicos para contar de cosas que hemos roto, o anécdotas de otros técnicos o amigos que han echado a perder dispositivos, y bueno, y han aprendido de ello. Pablo, vos me imagino que en tus épocas tempranas te habrá pasado. Y tengo historial. Pasa que yo arranqué, de profesionalmente con negocio en el 99. Y antes que eso, bueno, se hacían las pruebas. Uno arranca siempre, bueno, en mi caso arranqué siempre con máquina de familiares, máquina de conocido. Totalmente. Pero siempre traté de tener placas de prueba, no arrancar directamente probando sobre una máquina de alguien, ¿no? Trataba de hacer todas las pruebas sobre placas mías o tratar de comprar algo para pruebas. Pero sí, me han pasado un montón de anécdotas con respecto al tema de hoy. Tenemos anécdotas para contar acerca de echando a perder se aprende. Yo acá escribí un par de cositas, hice un par de punto a puntos para que en realidad para ir comentándoles a ustedes. Me gustaría que entre todos desglosemos qué sería, a qué nos referimos con echando a perder se aprende. Se me ocurre, lo hablábamos con Raymond, explicar también lo que es un fail. ¿Ustedes vieron los videos donde dicen los videos de fail? ¿Están familiarizados con los videos de fail? Sí, seguro. Sí, es uno de los continuos, tan difundidos. Hay mucha difusión sobre eso. Me agarraste por el lado de cuando subo un video. Sí. Están siempre buscando la falla que yo cometo para remarcarme en los comentarios. Me vino por ese lado, ¿viste? Bueno, es un tópico. Sí, bueno, hay una diferencia, Sí, hay diferencia, pero bueno, están siempre buscando. Yo siempre los reviso encima de los videos que subo porque uno comete errores, ¿viste? Pero se te escapa uno y están ahí, la masa crítica. Ellos están esperando a que te equivoques para criticarte. Mucha gente así, lamentablemente. Un fail sería cuando esa vez que le hicieron el reportaje a Bill Gates y le preguntaron si Windows 95 iba a estar preparado para Internet. Y él dijo, no, Microsoft no está interesado en esa tecnología. Y bueno, esto ya lo conté en otro programa. Tuvieron que meter el protocolo TCP/IP a martillazos en Windows 95. Pero sí, eso sería un fail. El ámbito informático está plagadísimo de fail. De hecho, es uno de los tópicos más populares en... Y la de Norton no sé si califica como fail. La de Norton. Sí, Norton también, en un reportaje dice, ¿qué opina usted de los virus informáticos? No, eso no va a tener, no tiene futuro eso. O sea, pensando que el usuario era más inteligente de lo que realmente es, no, eso no tiene futuro. No sé si califica como fail, me parece que le dieron una idea, porque al año siguiente el tipo apareció en Forbes como uno de los tipos más ricos del mundo. Peter Norton hablamos, ¿no? Pero te diste cuenta que hay muchos que comentan así y después terminan haciendo lo contrario. Capaz que es para desviar la atención o... Yo creo que están muchos están adelantados, ¿viste? ¿Viste que existe una enorme teoría conspirativa de que las farmacéuticas son las que crean las enfermedades? Me parece que Peter Norton viene por ese lado. Vamos del lado nuestro. Las empresas de antivirus no crean virus. Por eso digo, me parece que Peter Norton viene por ese lado. Al año siguiente, si no me equivoco, al año siguiente, sí. En el 94-95 era uno de los tipos más ricos del mundo. Avast, McAfee. Perdón, muchachos. Miguel, ¿cómo estás? Porque te queríamos presentar, pero se te cortó. Sí, la verdad que no sé si se está escuchando bien o no se te escucha perfecto. Nada. Se te escucha espectacular. Bien, perfecto. Estoy con unas ganas de matar a esta porquería, pero bueno. Miguel. Cosas normales en este rubro. ¿Probaste apagándola y volviéndola a encender? Sí, la verdad que sí. Incluso desinstalándolo, volviéndolo a instalar y vamos a darle la razón a Raymond. Terminé iniciando en Linux. Arch Linux. No, en este momento ¡vamos, chiquito! La mitad de la razón a vos. La mitad. ¿Por qué? ¿En qué estás? Porque estoy en Ubuntu. Justo es Linux. Me gusta. Mal que me pese Linux. No, porque por ahí vas a decir algo en contra, pero bueno. No, es que yo no tengo nada en contra de Ubuntu. Esto que quede claro, yo siempre me van a escuchar diciendo Ubuntu mal, todo mal con Ubuntu. En realidad está todo mal con Canonical. Yo entré al mundo de Linux a través de Ubuntu, como mucha gente. Como yo. Como mucha gente. Un saludo a Damián Canónica, que nos está escuchando. Colega. Muchachos, ¿podemos seguir con el tema principal? No estamos hablando de Ubuntu. No, estamos hablando entre nosotros, callate. Ni del Ubuntu tampoco. Bueno, explicamos lo que es un fail y ahora vamos a pasar a hablar de nuestros primeros fails informáticos. Miguel, vos no escuchaste nada, pero bueno, ya estás adentrado. Entonces vamos a hablar un poquito de
de lo que son los fail informáticos, en esto de echando a perder se aprende. Miguel, ¿querés arrancar vos con algún echando a perder que se te haya pasado? De allá de la época temprana de Miguel Blanco. Nada, de la época temprana, la verdad que en este preciso instante no me acuerdo de ninguno, ahora vamos a reevaluar. Nunca cometí un fail, te dice Miguel. No, tengo uno de Acaba- hace 2 ¿No le acaba de pasar un fail con Zoom? ¿No le acaba de pasar un fail? No sabemos. No, ese fail con Zoom es histórico ya, desde el año pasado viene. Hay uno de hace unos 3 añitos más o menos, estando Sí. trabajando de manera remota en un lugar, algo similar a lo que le pasó a un compañero acá, trabajando, configurando un MikroTik de manera remota, y bueno. Nunca van a toqué- permitirme olvidarlo. No. Toqué la opción que no había que tocar y obviamente desconecté la WAN. Y yo por donde estaba conectado, porque Por estaba la misma. remotamente. Y bueno, no me quedó otra. Encima, yo en ese momento no estaba ni siquiera en la ciudad, yo estaba de vacaciones. Así que no me quedó otra que llamar a alguien y explicarle cómo descargar Winbox, que por suerte pudo acceder, habilitarme la WAN para que yo me pueda volver a conectar. Pero bueno, cositas chiquitas. Está bueno cuando tenés una persona. Está bueno cuando tenés una persona, sea No, quien no, sea. que no había una persona. ¿Te llamaste un técnico de la ciudad? No, o sea, agarré uno de empleado. Che, Uno Mirá, medio ducho hace- en la hace- informática. Claro, No. hace esto, hace lo que Unas manos, pero- unas manos inteligentes. Sí, unas Miguel, manos que smartphone. funcionaban por lo menos. Che, Miguel, ¿cuál fue el problema? El hardware fue del Exacto. coso. No, encima, viste. A ver, por ahí fue medio similar a lo que contaba Raymond en ese momento. Estabas así lo más bien tocando así y por ahí vos tocaste y 3 segundos después te hizo el clic de pará, Esto no era. esto no es. Y ahí es cuando no me responde. Y por ahí empezás a ver que se cae. entras en pánico, boludo. Claro, La ese mía- momento en el que te pones pálido y empezás a ver que se te caen las conexiones y Te pones pálido. Bueno. Sí, es verdad. agarras el teléfono. Claro, en realidad- Vamos por En teléfono. realidad todas las conexiones se cayeron al mismo tiempo, pero cuando vos empezás a mirar, las lucecitas se empiezan a apagar a medida que vos la vas cliqueando. Claro. Es un bajón. Ese es el Porque peor momento. Es Ese muy el peor cinematográfico, momento. ¿viste? Sí. Es muy cinematográfico. Me parece que, que todo se va cayendo. No, en realidad se cayó todo al mismo. Si vos lo trabajás de Winbox encima, vos ves como que en un momento te sigue respondiendo y por allá te deja de responder, empezás a ver que los números se quedan quietos, empezás a ver que haces clic y las cosas abren, pero no te dejan guardar, y ahí es cuando. Pará, ok, esto no era. Y ahí es cuando se te empiezan a apagar. Cuando no tenés experiencia, eso influye en la forma en la que detectás el problema. Porque vos decís, no, si recién me contestó. No te contestó No te contestó nada. nada. Muy bueno echando a perder, Pero una vez que tenés la experiencia, sí. Lo mío, yo me acuerdo la primera, pero fue la primerísima. No sé si es un fail, pero yo te voy a contar esta anécdota. Está buenísima. De hecho, yo salí del curso, me recibí, el mejor, te lo juro, esto no te estoy mintiendo. El mejor de mi curso. El mejor, con 9.75. ¿Cuántos cursaban? 3, dice. Era con Javi y Miguel. Claro, como para no ser mejor. ¿viste? Yo tenía una mochilita de Canon, de las impresoras Canon, así que salgo de ahí, me dan el título y lo meto en la mochilita. Cuando me toca hacer mi primer trabajo, yo ya trabajaba, pero me toca hacer mi primer trabajo oficial, digamos como técnico, todavía tenía el título en la mochilita y andaba con la mochilita para todos lados porque llevaba una una lectograbadora de CD, viste, huevadas, uno de estos carry de CD con 100 CD, etc. Entro a un lugar, a una oficina, me dejan solo. La máquina buteaba y tiraba un problema. Buteaba y tiraba otro. La máquina la desarmé tornillo por tornillo en el piso de la oficina, en el parqué. Tornillo por tornillo, así como, ¿viste? Cuando te hacen la promo del auto y te desarman panel por panel, tornillo por tornillo, todo. Así la tuve. La miré, la volví a mirar, la armé, prendió bien. Nada, la volví a desarmar las partes importantes. No buteaba y siempre decía, esto es RAM, esto es esto es el disco, esto es el otro. Estuve a punto de llorar. Esto me dejaron solo, por suerte, porque si hubiese estado con alguien y tenía que darle, como se dice, feedback en tiempo real, me muero. En un momento viene, entran a la oficina y dice, hola, ¿cómo va? Y acá estoy, ¿viste? Pero yo a punto de llorar. Y en un momento, y ahí no había celular, WhatsApp, que vos decís, estamos hablando del año 2000, no era que vos decías, che, Miguel, me está pasando esto, Javi, ¿me podés ayudar? ¿Cómo? Entonces digo yo, pero
reflexioné yo, ¿viste? Digo, che, cada vez que la prendo me da un error distinto. Es como si la máquina no se acordara de lo que pasó. Pila. Una pila que en ese momento valía 3 pesos con 40. La pila del Simos. Saqué una pila porque tenía, justo. Saqué una pila del Simos, la cambié. La máquina prendió como si nada. Empezó a funcionar a las 3000 maravillas. Y ese era todo el problema que tenía. Pero yo estaba a punto de llorar. ¿Sabés qué pasa? A mí me dieron un curso completo de más que nada de reemplazo de partes, pitos y flautas, como es un poquito la computadora por dentro y qué sé yo, pero nunca jamás mencionaron que si a vos se te gastaba del todo la pila, podías tener problemas serios. Para mí era un componente que se podía cambiar o no cambiar. ¿Pero no qué muy año era? relevante. ¿Eso en qué año te pasó? 2003, era una máquina con Windows Durón. 2000. ¿Una Era Intel, era un Pentium 3. 3, si no me- Pentium 3. Sí, me hizo sufrir muchísimo y yo, ya te digo, como no me lo habían enseñado en el curso, yo en ese momento todavía no me había dado a mí mismo autoridad de criterio, de decir, pará, esto yo también lo puedo pensar y puede funcionar de la manera que yo lo estoy pensando. Yo hasta ese momento, digamos, trabajaba, que fue justamente la primerísima vez que salgo a laburar con el título que hasta lo tenía encima. Soy Sí. técnico. En todos lados. Sí, cualquier cosa si fallaba, viste, iba a sacar el título y con eso me iba a defender. ¡Pará! ¡No pegué más! No me peguen, soy técnico, claro. Bueno, Algo que es Pero verdad, aprendiste, lo peor que aprendiste. te puede pasar en ese momento es tener una persona al lado que te esté mirando a ver qué hace. Terrible. No, y haciéndote pregunta. Sí. ¿Y por qué estás sacando eso? ¿Y por qué sacaste los tornillos? ¿Y por qué estás poniendo lo otro? ¿Y esa qué parte es? ¿Y por qué estás haciendo eso? ¿Y por qué lo pones sobre el piso? ¿y por qué se resolvió tan solo cambiando la pila? ¿Y por qué me cobraste tanto? No tenés nada que hacer, anda a ver si puedo darte una vuelta, ¿viste? No, pero te ponen, hay clientes que sí, por eso yo dejé de hacer domicilio hace muchos años, cuando tenía negocio, dejé de hacer domicilio. No, Después de eso basta. hice domicilios 10 años. Y la verdad, no, usted no aprende, No, ¿verdad? no aprendiste nada. O sea, no aprendiste nada. Usted no aprende. Y si no tenía al dueño, al cliente o a la dueña, tenías un caniche que te estaba te agachaba en el piso y te quería violar, ¿viste? Mientras que estaba Vos, Te mordisqué la patita, sí. vos, Pablín, ¿tenés anécdotas así de esta de echando a perder se aprende? Lo que pasa que lo mío más a nivel armado y comercial, yo la mayor parte del tiempo me dediqué a consumidor final. Así que los de dejar tuercas en el mother, ¿te acordás las tuercas de sujeción? Y sí. te olvidabas una o lo ponías mal y te hacía corto en la placa. Sí. Armabas ¿De el bronce? equipo, no andaba. Sí, la de bronce. La desarmaba, estoy hablando antes, ¿no? De la AT o la primera ATX. Sacabas la placa, afuera andaba. Volvías a enchufar, no andaba. Hay que Y descubrir era una torrecita era. maldita tuerca que estaba haciendo un corto en la Mother. Bueno, las Mother AT, lo comenté la otra vez, enchufé el P8 y el P9 al revés porque Sí. no había, lamentablemente se podían enchufar mal. Los negros, en esa época eran los negros, siempre van para adentro. Los te negros en decían. el medio, sí. Lo he enchufado al revés y bueno. Pero lo que tenía en esa época es que vos te cargabas una placa madre y loco era. Se te iba el sueldo de 2 meses en Sí, esa sí, época. sí. Todos los periféricos eran baratos. Ahora relativamente. tenés, qué sé yo, conseguís uno usado, conseguís algo de reemplazo, ¿viste? Y podés tener la máquina. Lo tenés a Claro. Javi que te la revive. No, en esa época era quemar, romper y sentarte a llorar. Y aprender, Quedaba- que es justo lo de lo que va el Sí. programa, aprendés rompiendo. Y de último joder a uno de tus viejos, ¿viste? Otra vez, ¿qué rompiste ahora? Ya te veía llegar, viste, con la ¿Me carita de prestás triste. $1000 para comprar una placa? ¿En qué año arrancaste, Pablín, vos? Yo a nivel comercial en el 99. A nivel técnico de empezar en casa a tocar cosas, máquinas, 94 más o menos. Con una 386. Bien, Tuve una bien. 286 y arranqué a meterle mano a la 386. Lo primero que hice grosso fue meter el coprocesador matemático para que funcione. Creo que el AutoCAD de esa época era un AutoCAD de los primeros, 94-95. Que fue que desarmé, saqué el madre y puse el coprocesador, ¿se acuerdan? Sí. SXDX. El copro matemático, claro, es SX o SX. Porque no te andaba el software, no te andaba si no tenía el copro y bueno, tenías que agregarlo a la placa. No, encima lo tenías que jampear después.
Sí, era un arte. Esa era la. Esa Vos era. mencionaste Ponerlo no es la- nada. Las MMX, ¿te acordás con la TX Pro? Tenías que jumpear, tenías que también. Sí. O sea, ponerlo no era nada. Cambiar el procesador no En era esos nada. modelos yo no. Claro, y las, O sea, las AMD traían tenías dual voltage. Tenías que poner bien el voltaje dual porque si no también tenías tenías problemas con el coso. tenías la tabla de voltajes que te decían, che, esta es una Edo RAM y va así, y esto es un Loco, procesador así. transpirabas, le dabas al botón y el botón de inicio no era un switch, loco, era un interruptor de luz. Y cada vez que le daba el interruptor, transpirabas, ¿sabés cómo transpiraba? Eso era presión. ¿Qué me hablan de presión ahora? Presión era darle arranque a una de esas Claro, máquinas recién armadas. después se inventó el módulo regulador de voltaje y fueron los Todo. jumpers, volaron los jumpers a la miércoles. Ahora tenés muchos videos de YouTube que están, viste, bueno, tenemos este equipo, lo arman, viste, se arman solos casi, salen de la placa y se. En unos se minutos ensamblan vamos a hablar solos. de los videos de YouTube, para. Sí, guárdense. Pero hay un revival del armado de RetroPC, hay un revival ahora, justamente ahora. Estamos en un grupo con Pablín de RetroPC, RetroPC Argentina, vale mencionarlo. Y vale mencionar que es bastante tóxico el público. Justo iba a decir Sí, eso. no, es Cabi, que a mí también, justo. no, es que a mí también me pasó, Pablo, es bastante tóxico el público retro. Vos sabés que a mí no me tocó, o sea, sí los conozco, he visto los comentarios. No de ahí, no me tocó no que de me ahí, hicieran Raymond, menciono en general yo, no solamente de ahí. Está en general. envenenado Facebook, loco. Está Bueno, envenenado. sí, digamos, Pues son todos unos viejos resentidos, me incluyo. Sí, por eso no usamos más Facebook. Y los jóvenes no usan más Facebook, disculpalo. No, es que en realidad cuando recién Él usa- estaba hablando Pablo, él no, usa lo primero Instagram. cargué en el 94, ¿viste? Y yo me quedaba, yo tenía 2 años, boludo. ¿Qué me está diciendo? Era un espermatozoide, mi boludo. Claro, no, después hice, no sé si dijo en el 99, sí. 99, abril, ¿Qué era una el primer computadora? negocio en el 99. Por eso cuando estabas el otro día, subías la foto, digo, me hiciste acordar cuando cortaba el banco, viste, toda pulmón era. Este nació jampeado, vino con módulo regulador de voltaje, todo. Cuando Pablo empezó a navegar en la electrónica, Miguel está navegando en. No voy a Sí, sí. no voy a decir dónde Sí. estaba navegando Miguel. Mi primera computadora, porque antes de eso fui a hacer un curso de computación, pero no tenía una computadora, pero mi primera computadora era un Sempron 2600, o sea, estamos hablando de un procesador AMD, ¿qué era eso? No me acuerdo el socket AMD, pero era de DR1 ya, o sea, 462. Single core de DR1. vos sabés que no me acuerdo, es más, lo tengo todavía la computadora, la tengo tal cual. Era 462 y creo que lo 754 fue después. Viejo. Mendocino. Celeron mendocino. Sí, añejado. No, núcleo mendocino, che, había un núcleo del cero que era mendocino. Ustedes no estaban ahí. Fue hace 1000 años. Yo estuve ahí, Gandalf, fijo. Estuve ahí, Fue hace como 1000 años. De serio, boludo, había un Celeron que era el núcleo mendocino, che, 128K de caché. Era un caño para la época. La primera máquina que vendí a mansalva, que vendí mucha, con el primer negocio, Soyo 5EH5 con K62 Esas 3 de placas Nau inmundas. 500. Qué placas de miércoles. Yo la vendí como K6. pan caliente esa. Eran la más conocida que había, pero qué placas de miércoles que eran. ¿Sabes cómo se vendían en comercio esas? Una de las últimas AT creo que eran. Se podía adaptar a TX, pero era la última AT. Soyo, Con por gabinete algo AT. murió. Por Soyo. algo murió esa marca. Nah, en esa época era. Ahora hablan de Asus, Sí, Gigabyte. todo el mundo Soyo en esa tenía. época era. Todo el mundo tenía, sí. No existía MSI, nada de eso. No, Biostar. Después vino Biostar. PC Chip. De esa época era Foxconn también. Las primeras Foxconn, las tempranas eran. Bueno, Foxconn Pero Foxconn- sobrevivió bastante eso. Pero para las de marca, Foxconn las encontrabas en las máquinas de marca, de las HP, las Dell. Bueno, pasamos al tercer punto. Al tercer bloque de esta noche. Yo lo titulé así: YouTube e Instagram, tus mejores guías si querés aprender a echar a perder. Yo creo que en algún momento hablamos de esto, muchachos. ¿o Y no? TikTok y Facebook y redes sociales se conectan. Redes sociales. No, hay una que se llama. No dijeron blogs, gracias a Dios. El padre de todo. Hay una que te dice cómo hacer tal cosa. Siempre. Se trata de eso la máquina. Perdón, la máquina, escuchame, la página. Cómo hacer Tipo tal yo cosa. reparo. Como iFix. No, bueno, iFixit es un espectáculo. No, pero iFix es bueno. Yo reparo también. No, yo mencioné nomás. Quiero saber No, sus no, opiniones. yo reparo también es bueno en la medida que vos sepas interpretar. Creo que ahí vamos, pará.
Yo reparo. Esa va a ser la conclusión de este bloque. Yo reparo igual desapareció mucho. Y se le comió YouTube y otras plataformas. Ya hoy en día. Cuando empezaron raro. a vender cursos no curraron más a nadie. Claro, ya, exactamente. Ya No la gente curraron. dejó- ¿Por qué no curraron? Tocaste un tema, pues es un curro, boludo, los cursos. Bueno, pará, no vayamos para ese lado. Ahora enlazamos. Acá noté algunos puntitos en particular. Yo lo titulé así, por ejemplo, el video de Salí de ahí maravilla. ¿Por qué? ¿Por qué tenés que salir de ahí maravilla? Es ese video en donde te dicen, ustedes deben sus opiniones, ¿no? En donde dicen, te voy a enseñar a hacer tal cosa, pero yo no lo hago. O sea, por ejemplo, cuando instalan un programa. No, yo no lo instalo porque ya... Porque yo ya lo tengo instalado. Yo a la gente que nos está escuchando diría, salgan de ahí, maravillas. Rajen de ahí porque el tipo que te dice, yo no lo instalo porque ya no lo tengo instalado, no lo probó. No, pero aparte que cada sistema es un mundo, Javi. Y perdón, ya puedo empezar a opinar. ¿Ven? Después me hace eso el Raymond, ¿eh? Javi, ponele, vamos a decir un detallito. Te dicen, instalate esta aplicación. Yo no la instalo porque ya la tengo instalada. Cuando vos la vas a instalar, te falta el .NET 35. Claro. Y vos decís, pero ¿y de acá cómo sigo? Si no sabés, si no... Yo digo, tenés que tener un criterio, sabemos, ¿no? Como técnicos tenemos que tener un criterio que nos diga, che, pará, acá está diciendo que falta .NET 40, arranquemos por ahí. Se saltean pasos, decís vos, se saltean pasos. Exacto. Entonces, Sí. Y una vez que se saltaron pasos, vos llegaste a esa parte del video, y más que muchos son ansiosos y van siguiendo el video al momento. No sé si vos viste, esta semana estuve viendo mucho un videito que dice, cuando estás mirando el tutorial en YouTube, ¿vieron la batería que tiene la Wii ahí? O la consola de Nintendo, la Switch. Y el tipo la desenchufa a la batería. Dice, nunca la desenchufen bajo Lo ninguna vi, circunstancia. es buenísimo, es buenísimo. Es buenísimo, claro, porque fue lo que hace. Bueno, pero es ansiedad pura eso. Bueno, mal rasgo de carácter para tener si te dedicas al servicio técnico en cualquiera de sus formas. De variables. Sí, totalmente. Y está re bueno lo que menciona Raymond, porque el segundo punto dentro de esto de los videotutoriales es el video, el plagio de plagio, que es muy parecido a lo que dice. Es ese, Raymond, es ese video que lo encontrás. No es un único video, son 30 o 40 tipos haciendo exactamente el mismo video. Y vos decís, es obvio que no lo probaste. Lo viste, viste el tutorial en algún lado, viste que tiene 110.000 likes y lo hiciste tal En cual. el mundo de Linux se encuentra demasiado eso. ¿Cómo instalar tal huevada en Linux? Pero sí, no te creas, porque no está todo. En Linux te vas a encontrar a alguien que se puso a hacerlo porque quiere mostrar cómo compartirlo para que se sepa más o algo. En cambio, en Windows llegás a buscar un error de blue screen y olvídate, tenés 400 videos diciéndote esto se arregla así, las pelotas. Estás Y no, poniendo- claro. Cual- y estás, Recién no, por el séptimo video vas a ver. ya, capaz, con suerte. Los primeros 25 videos son que entres, formatees el disco C, después lo saques, lo agarres a martillazo y ahí se va a solucionar. No, es que hay un montón de videos así que nada que ver a lo que estás buscando ni a tu problema y es básicamente, bueno, nosotros le hacemos el video y la gente lo va a buscar. Me ha pasado muy pocas veces de ver un video que diga la solución a esto es reinstalar Windows, pero me ha pasado y eso es alarmante. Yo creo, muchachos, que viene de la mano con lo que mencionamos anteriormente de para mí no prueban. Quiero likes, hago el video porque lo copié de otro lado. No probé si funciona realmente. Yo no lo instalé porque ya lo tengo instalado. Yo creo que viene de... Perdón, Paulín, querías decir algo. No, estoy escuchando, si no interrumpo. Pero tiene que ver también con lo que yo le digo mucho a mis estudiantes. O sea, siempre es la fuente. La fuente. ¿De dónde trajeron la información? ¿De dónde la buscaron? Porque no todo lo que brilla es oro. Puede haber, yo creo que hay copia de copia. También considero que hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero no sabe cómo transmitirlo bien. Y por ahí un youtuber o alguien agarra ese proceso de reparación y lo cuenta mejor, lo puede explicar mejor y llega más aquel que tomó la idea y la pudo reproducir mejor que el video original. A mí me pasa por ahí que escucho a gente que sabe mucho más que yo
y se van a veces a un lado muy técnico y me cuesta hasta a mí a veces entender lo que están diciendo. Entonces digo, che, pero esto lo podría yo, pero porque es una articulación que hacen, yo lo hago porque doy clase, entonces digo, esto lo podría contar desde este lado mejor y va a ser más didáctico que irse tan a la parte de la entraña, ¿viste? Claro. Y claro, y ahí estamos en un tema de que todos reciclamos información, o sea, todos tomamos información de otro y por ahí la queremos contar de otra manera, que consideramos que la contamos mejor. No la inventamos nosotros. Claro, no es un plagio en ese caso, o todos somos, o en realidad todos plagiamos. Me pasa Porque no inventamos nada. me pasa mucho viendo muchos canales, pero ya que estás vos acá te lo digo. Viendo tu canal, a mí me pasa que yo digo, se nota que el tipo es docente, se nota. El búnker informático. Se le nota. O sea, sí, el tipo lo explica de una manera muy didáctica, muy amena. Entonces, el que no sabe nada, lo está escuchando a él. Son los menos, Raymond. Son los menos los que hacen lo que hace Colin. Pero Son hay los que menos. bajar, lo que pasa es que a veces la información hay que bajarla, ¿viste? Esta sección se llama YouTube e Instagram, la mejor forma de hacer macana. Sí. Tenemos gente que sí, pero De hecho, también fíjate que YouTube, tenemos gente que sabe mucho y que sí se puede aprender de esas personas. No es el demonio. Ir a Vos fíjate Facebook, que YouTube- ir a YouTube, ir a Instagram, no es el demonio. no, para nada. De hecho, encontrás Pero hay mucha que, información con mucho valiosa. cuidado, como dijiste vos, la fuente. La fuente. A ver La quién fuente es. porque es una la persona. construcción. El conocimiento se va construyendo. Vos, por ejemplo, si vos entras hay muchos, no sé si se pueden mencionar. El señor Lightman. El señor Lightman Ah, ok. es un cráneo, es un capo el tipo. Yo lo sigo mucho a él, aprendo cosas nuevas con él, porque él sabe de electrónica, sabe de informática, es uno de la vieja escuela. Y cuando vos lo escuchás al tipo, es un tipo humilde y sabe mucho, y es un tipo humilde para transmitir conocimiento. Yo vengo de una época donde el conocimiento lo tenías, no había YouTube y lo tenía el ingeniero. Y el ingeniero no sabía cómo bajártelo. Se cortaban solo y nos trataba a todos como si fuéramos menos, los técnicos. Idiotas. Y el tipo se cortaba solo arriba y vos decís, loco, pero yo decía sentado ahí, digo, si algún día me toca enseñar, no voy a ser ese tipo soberbio que me paro arriba de un pedestal y les piso la cabeza al que está abajo. Tratemos de acompañar en ese proceso, ¿viste? Y si vos te lo podés enseñar de otra manera, o sea, todo era abstracción, loco, trae una computadora, desarmala, saca un procesador, mostrarle a la gente lo que es un procesador. Si no, tenemos que abstraernos y idealizar lo que es un procesador porque el tipo nos está explicando, pero ni siquiera se tomaba el tiempo de venir y ser más didáctico, traer herramientas y ser más didáctico. YouTube pasa mucho eso. Si hay alguien que toma una idea que la hizo otro y la puede simplificar y ese mensaje llega, tiene capacidad, es un tipo con capacidad. Pero la copiaste de mí. No, gente, lo que está en YouTube es patrimonio de la humanidad. Lo que está en internet. Una vez que se subió ahí, sí, ya está. Entonces, es propiedad de Bring. De Google. Bueno, Y sí, Page, siempre hay una corporación, pero quiero decir que llega a todos lados, ¿viste? Le perteneces. Yo quiero avisarte, Pablo, que le perteneces a Google. No sé si te Todos habías le dado cuenta. pertenecemos a alguien. Primero a mi señora. Muy bien, mirá cómo que viene, qué buena letra que hace el tipo. No, pero a ver, el punto es este. El punto es que nosotros mismos copiamos mucho y tratamos de modificarlo y después también publicarlo. Es así, a ver, mientras que vos cites la fuente de dónde sacaste la información, yo siempre que genero un texto, hago algo, o comparto un apunte o subo algo, siempre la fuente. Yo lo saqué de este lado. Sí. Yo estoy de acuerdo con vos, pero también estoy de acuerdo con lo que dijo Raymond de, primero, si sos técnico, al toque te das cuenta, che, se salteó un paso, porque vos probablemente lo hayas hecho. Si sos un random cualquiera, es como dice técnico. Como dice Raymond, te puede... Sí, pero no hay que mirarlo siempre. Y si se lo saltea, vos podés llegar a verlo. Javi, nosotros decir, también voy por cometemos ese lado. errores. Cometemos muchos errores. No digo que no. Digo que es más peligroso si no tenés un conocimiento. Ahí es donde podés echar a perder. Vas a aprender, pero vas a echar a perder. Bueno, pero ahí está. Pero ahí está, lo termino con esto. Mirá, lo tomás esa idea de ese youtuber que publicó algo, hizo macana y vos decís, bueno, yo encontré estos pasos, como me pasó a mí, yo encontré estos pasos que estaban mal, se habían salteado esto. No se olviden de tener recaudo con esto, de hacer esto intermedio, porque si no, no va a funcionar. Y vos lo tomás como fuente. Pero estás pensando cómo lo harías vos, Pablo. Pero tomo de fuente de información. Hay un a ese, detalle. Vos desarmás una máquina, yo vi tu último video. Vos desarmás una máquina y tenés los guantes puestos. Pero vos no decís en ese video, che, acuérdense siempre de tener los guantes puestos. Que es súper importante. No que vos lo digas,
no es que vos lo digas, sino que tengamos los guantes puestos cuando vamos a desarmar una máquina, cuando vamos a tocar una placa madre. Y pero es como la pulsera antiestática y otras cuestiones, ¿viste? Lo que pasa es que vos, a veces vos podés también transmitir ese conocimiento por... No hace falta que lo menciones, ya lo estás viendo. Bueno, con respecto a lo mencionaste esto de enseñar y ser profe, otro de los videos que te pueden llevar a hacer muchos líos son los videos yo lo titulé El Profe Loquendo. Ese video, ¿Te acordás? ese video donde te metes y te dice, hola, hoy te vamos a enseñar no, yo lo saco. Hola amigos de YouTube. Lo elimino, automáticamente lo borro, lo bloqueo a Loquendo, detesto Loquendo, basta de hacer A lo videos mejor con el Loquendo. tipo no le gusta su voz, no quiere hablar, y no quiere decir que no sepa. O sea, ahí estás prejuzgando, Javi. Que odio Loquendo. Está muy callado, Miguel. Decía algo, Miguel. No, nada. Con respecto a eso me estaba acordando hace cómo sacar adelante un sistema open source, todo, ¿viste? Bueno, yo voy mirando y digo, mira qué raro. Y la persona vende cursos y al mismo tiempo sube videos como para hacerse más conocido para vender su curso. Y en el video que yo estaba mirando, la persona entrega en teoría el material. Yo me descargo el material, lo pongo a funcionar, el material no funciona. El material no funciona. Entonces me pongo a mirar videos, o sea, espacio por espacio en el video a ver qué es lo que él hace. Y claro, hay una parte donde él no le explica, donde su sistema se conecta a una base de datos, la base de datos no explica cómo instalarla. Es lo que mencionó Raymond. Claro, toda una sección no está. Uno que más o menos se da una idea, ibas mirando paso a paso a ver lo que él tenía funcionando, eso no está. Yo lo instalé, vos lees lo hice Redis, andar, ahí. sos un desgraciado. Miguel, de este tipo de personas existió siempre. Antes era con el auto, con la mecánica, cuando no había YouTube, no había nada, que venía y te decía, no, lo que pasa es que... Y vos comprabas, también Con está voz la de parte chanta. comercial, claro. No. Te está fallando el carburador, tenés que cambiar medio motor, ¿viste? Pero de última decir, miren, acá les comparto parte de la información. Si quieren la información completa, tienen que sí o sí, porque Más de esto esto, no claro. les va a andar. ¿Qué pasa? Decime que ¿Qué Bueno, no pasa? ahí Que está la fuente. YouTube está Ahí está lleno la de fuente. gente que quiere enseñar, pero no tiene formación docente, la más mínima. No, igual este no es que quería enseñar, quería lo básico. que vos le compres. Vender. No, Esa es él una- quería vender, no quería enseñar. Él te mostraba la mitad. Claro, sí, Para sí. que le quieren compres la otra. enseñar ¿Saben lo que pasa? Lo que pasa que la gente que realmente sabe quizá tiene vergüenza de publicarlo en los medios, porque no quiero publicar en las redes porque no quiero estar expuesto a la crítica, porque a veces la crítica, viste, Bien, con bien, saña, bien. viste, Es verdad. es con saña. Entonces dice, no, mejor me guardo mis cosas del conocimiento y no lo comparto, viste. Y quien aparece el que es más cara dura y usa la información Le chupa esa para huevo, poder, claro. con un fin económico, ¿no? Como dice Miguel, muchas veces con un fin económico. Pero entonces sí. digo, yo te vuelvo a repetir, ¿y la fuente quién es el que me la está diciendo esto? ¿Vos lo investigaste al instructor antes de ver el curso? No es un instructor. Igual también tenés la parte de que, a ver, el que sabe muchas veces no hace el tutorial, o una porque por ahí no le interesa y la otra porque tiene O que no decir, tiene bueno, tiempo. es como bien decís vos, ¿cuánto tardaste en hacer un video de 20 minutos? Y tuviste que dedicarle 6-7 horas. No, olvídate, 5 horas para 5 minutos. Claro, bueno, o sea, a eso también tenés esa parte. A ver, esta persona perdió ese tiempo, pero bueno, con un Esto- fin por ahí económico, donde el que sabe dice, no, lo voy a hacer para compartir mi Yo creo que conocimiento Raymond comparte la misma esto es- idea con respecto a esto que voy a decir ahora, y Pablo también seguramente. Nosotros hacemos esto y no nos paga nadie. Y cuesta un montón hacer esto, ponerse de acuerdo, que la edición, que estudiar. Y lo haces por Estaba el a punto simple de decir placer. algo así. Perdón, entonces decilo, termínalo. Esto es un programa de 1 hora y pico que no se hace en 1 hora y pico. Se graba en dos o tres reuniones de Zoom porque la persona que está encargada de la edición del audio, sonemos bien, de que no haya palabras de más, etcétera. pierde mucho tiempo. Claro, esa persona pierde mucho tiempo. Se la pasa jugando, ¿viste? Por Sí, eso. claro. Cállate que sí, ahora me. Ponele, Ahora me metí en otro pobre. pero si no se dedicara ni a jugar ni a nada. Claro. déjenme jugar. No loco. si no estuvieran 40 podcasts, igual, 1 hora y media de programa a Javi le representa Está bien. mucho más. 6 o 7 horas de edición, laburo. Es laburo. Está bien, no pasa nada. Lo que yo quiero decir es que Raymond y yo, por lo menos Raymond y yo, y ustedes obviamente también, lo hacemos por placer.
no vamos a obviar información porque para que nos den un cafecito. Esto lo hacemos porque queremos enseñar. No sé si enseñar, sino transmitir, claro, compartir. Enseñar no, porque no, es más humilde. Compartir. Bueno, el placer de compartir, Pablo. De Carrie Berserker, que es nuestro amigo Mauri que hace juegos retros. El tipo hace stream en vivo y se pone a jugar él solo. Como me gusta trolearlo en y él se pone a jugar y habla solo. Vos entrás al stream en vivo y el tipo está hablando solo, porque no lo hace para que vengan 70 personas. Claro, con un fin. Sí. Él se mete y ahí y putea. Este monstruo siempre lo mismo. Digo, siempre hay un fin, pero no de los que... No un fin económico. Si le va bien, se va a poner contento. Dice, che, loco, ahí... No sé, la otra vez estuvimos 9 personas. El tipo dice, che, nunca tuve 9 al mismo tiempo. Pero dice, yo no lo hago para que vengan 70. Yo me pongo a jugar, puteo en voz alta y bueno, si viene alguien y me comenta, buenísimo. Yo haría una pausa en este momento y le diría a Pablo ahí. A mí me dijeron que me iban a pagar, Pablo, no sé a vos que estabas acá. No sé, creo que nos dijeron que nos iban a pagar. Con Esas cosas no se cuentan en vivo. Paulín, ¿chequeas tu mic? Que me parece que está saliendo por la notebook otra vez. A ver. No, ahí está, ahora sí. Acércatelo nada más. Ahora sí. Sí, salía roto. Bueno, y el otro punto, rápido. En Sí. especia no van a pagar. ¿En especia nos van a Y yo pagar? estoy más cerca. Después Para que yo estoy más cerca de ellos dos, así que no. Después lo hago pasar al cuartito Y con te Raymond. cobrátelo vos porque yo tengo que ir hasta allá, ¿sabes qué? Rápido. Voy con otro puntito en esta trama del programa. El TikToker del Pentágono le puse. ¿Por qué? Es ese TikToker, ese chabón que te quiere enseñar, pero te dice, te enseñamos el secreto que los técnicos no quieren que sepa. No hay secretos. Acá no hay nada secreto, gente. Es mentira. Te quieren tener ¿Limpias enganchado. con jugo de pitufo o alcohol isopropílico? Dice, No existe el secreto que los técnicos no quieren que sepa. No hay Tiene tal azul de cosa. metileno. está bien, pero a ver. Está bien, siempre sale algo nuevo que te dice, no, mezcla Está pasta bueno. dental con coso y Está mejor bueno la que te grasa lo ve- siliconada. Está bueno comercializar, ¿no? O sea, si vos decís, yo tengo este cosito que le echo a los gatos para que lo hagan pipí en distintos lugares de la casa, que se llama Acá No. Sí, lo conozco. Lo usé. Bueno. Pero Javi, es- lo que dice Javi es Sí, más del tema comercial. Te voy a que enseñar la- algo que la nadie NASA sabe, no ¿viste? quiere Pero que ya está sepas. todo inventado. Que nadie sabe, para tenerte enganchado. Y en realidad no sabe nada ese tipo. Te quedás viéndolo y decís, ¿cómo perdí tiempo con este tarado? Porque La NASA no está ni enterada. Porque entra por lo audiovisual, generalmente te lo ponen con letras así, viste, un sonido, ¡fua! ¿Viste? Y es un chabón que generalmente no se ve la cara, pero mueve las manos. Y vos ves en el video de TikTok las manos de él moviendo así como paranoico, como psicópata, las manitos nada más, ve con un Como guante la mía, violeta. decís vos. No. No, las manos mágicas, las tuyas son... Aparte, Guante pinchado. no sé si se dieron cuenta lo esculpida que están esas uñas, muchachos. Ojo, no, ojo. Manos de técnicos. Pará, no me sensibles. dejo la uña larga como los técnicos, ojo. Y para terminar con esta parte, muchachos, otro punto para charlar es el Vengador Anónimo. El Vengador Anónimo generalmente es el que usa la máscara de B Vendetta, que hace videos que no se muestra, que te enseña a hackear, que te El enseña que te a dice que meterse los en otros las hicieron redes. todo mal. Que lo- No, la capucha. la capucha también. Ese es el técnico, el Vengador. Ese sí que te puede hacer echar a perder algo realmente. Y va a ser tarde cuando aprendas. Pará, ¿estás hablando al lado de Cali? No quería decirlo. Pero acá tenés dos Linuxeros que se van a enojar. No hay ninguna. Vos sabés que hay una persona en TikTok que se encarga de hacer eso y muestra, cómo hackear, como esto, con lo otro. La persona está en vivo muchas veces mostrando cómo hace pentesting y todo. Y hay una parte que no explica en sus videos que él hace todas las pruebas en un laboratorio que ya tienen las vulnerabilidades. Porque las personas, ¿cómo hago para que no me pase? ¿Cómo esto? Flaco, explica que lo que estás mostrando Es un ambiente algo preparado. que ya está preparado con la vulnerabilidad, porque no es que esto se lo haces a cualquiera. Es más, en un momento mostraba cómo obtenía acceso a una máquina. Sí, inyección SQL. O sea, No, pero ni siquiera inyección SQL, cómo tenía acceso a una máquina a través de un correo electrónico nada más. Anidesk. O sea, Flaco, explicá que estás mostrando un Windows 7 de hace 25 años atrás, que tiene todas las fallas y las vulnerabilidades para que eso pase. Pues encima todos los comentarios eran, no, ¿y qué tengo que hacer? Y, bueno, ¡Fua, loco, sos hacker! ¡Enseñame! Y lo que Están todos pasa que pibitos eso re desesperados ahí. es un caldo de cultivo. Eso ahí.
Justamente los consumidores de ese contenido. Son gente que Sí, no. pero ahí está, lo suben a YouTube o a otras plataformas y después tenés un montón de pibes que están tratando de hacer lo mismo. TikTok hoy en día está lleno de eso. Y después te traen la máquina, del taller de que no inicia. Echando a perder. Yo tengo, aprendiendo mal y una chica, es una chica que sigo que en Instagram. También ella te hace, por ejemplo, una inyección SQL y te monitorea y qué está pasando. Acá le cambio esto acá. Pum, va. Logré acceso al servidor. O una consola reversa, ¿cómo se llama? Yo no lo intentaría. No intentaría en miguelblanco.com.ar porque sé que no va a tener esa vulnerabilidad. Eso es un ambiente preparado. Y si no la tiene, Ahora, generalmente quedaste pegado y te van a... Entiendo la intencionalidad didáctica. Ahora, no vas a encontrar. En Facebook no pasa eso. En Twitter no pasa eso. No se da. Una ex compañera hace poco me escribió por WhatsApp, Raymond, con respecto a lo que menciona Raymond. Me dice, Javi, la mina súper despechada, quería entrar al Facebook del marido y ella vio un video de TikTok. Intentó hacerlo y no le funcionó y le digo, igual no escucha el podcast. Natalia, le digo, ¿por qué eso no existe? Le digo, Nati, no existe eso. No escucha, no podés entrar al Facebook. Claro, la intención es hackear el Facebook de tu marido. También. Papear. No vamos a negar en este episodio, en este podcast, que esas cosas existen. Acá estamos hablando de los chantas. Que te quieren vender algo. No, pero más vale. O sea, escucha, esto para todo el que esté escuchando, si te ponen buen día, es un número que no tenés agendado. Viste no que ahora están mandando muchos indios, vienen de parte de la India o de otros lados que te mandan mensajes, ¿viste? Sí. Y dijo indio, no se refiere al conurbano. Vamos a dejar una cosa en claro. Che. No me quemé. Che, una cosa en claro. A ver, generalmente el que sabe hacer eso no lo está publicando. No, claro. No vas a encontrar un tutorial. Si el que realmente sabe y la tiene muy clara, lo que menos quiere es trascender o compartir eso. Bueno, hay un hackinético, hay gente que sabe y lo hace, pero no una que no están es el usando común. mucho es de hecho te los venden Claro, en los cursos. más que nada. Agarrar las líneas de Claro, más que nada, que no, tal vez no tengan señal o hacer el intento y te empiezan a hacer llamadas. Si ven que no respondés, piden el número de validación a través de la llamada por teléfono. Como saben que no atiende, que vos no respondés, que se va a ir al buzón, llaman al buzón por ese número de teléfono y saben que la clave es la típica de Fall, acceden, escuchan el código y lo ponen. Y así hicieron. La clave son los últimos 4 números de tu número de teléfono. No, y ni siquiera, en algunos casos es del 1 al 5. O sea, igual todos fuimos hackeados, creo que en algún momento. Yo me comí un ransomware, Pablo, de Veromarca Caña. Sí, olvídate. No estamos bajando, todos fuimos hackeados, todos los técnicos más experimentados fueron hackeados. A ver, había una frase de Nate Gentil que era: si no tuviste un ransomware, todavía no entraste al público. Sí, totalmente. Y no vamos a andar haciéndolo. Ay, no, yo soy técnico, no caí esa todos manzana. caímos. Lo que pasa es que post pandemia hubo una feo. explosión de estos cursos, de estos pseudo cursos, podríamos decir, ¿viste? Donde enseñan. A ver, vos por ahí te empezás a ver videos, empezás a seguir clase y algo vas a aprender, porque hay algunas técnicas que son. Las podés adquirir, ¿viste? Pero el que sabe, no te está haciendo un curso de hacking. Eso lo vas aprendiendo vos también por tu cuenta y bueno, probando sistemas, haciendo cagadas. Javi, Raymond, echando a gastar se aprende, me dijiste por ahí. echando a perder. No, echando a No, gastar. a gastar es este punto. No leíste el Perdón, punteo. Raymond, perdón. Estaba todo... Esta. Sí, echando a gastar. ¿Qué podcast estás haciendo, Javi? Le pido mil disculpas, señor tío Se Raymond. remezclan, ¿viste? Lo que pasa es que es una persona tan ocupada. Empiezo yo, mirá. Destornilladores con la punta redondeada. ¡Ah! Ponele. Desarmar toda una máquina. Yo me acuerdo, es más, yo me jactaba. Tramontina. Yo con un buscapolo. Con un buscapolo te buscapolo. desarmaba toda una desktop en cierto año, ¿no? Sí. Sí, yo de acá estoy mirando, mirá. Sacás la placa madre. Y de paso veía si tenía 220, si estaba bien la. Claro, si se prendía algo mal había. Si Russo se había olvidado la torrecita de bronce. Yo tengo una anécdota de chico de haber hecho explotar unos cargadores con un ¿Buscapolo? Buscapolo, sí.
Ahí no era donde había que poner los capos. Puenteaste. Claro, ahí no. Sí, se cortó la luz, la casa, el local. Echando a gastar se aprende el uso de herramientas inadecuadas para determinados trabajos, muchachos. Hablábamos con Raymond tras bambalina de cuando no tenés una buena economía y, como dicen acá los compañeros, abrís X cosa con un cuchillo. Tengo una. La primera vez que vi, le digo, y sin miedo, lo voy a decir. La primera vez que vi los Torx, y digo, ¿quién fue el fabricante que mete este tornillo, hijo de puta? Con un plano lo saco. Yo hice, con una moladora le hice una mueca a un destornillador para poder sacar un tornillo de esos que tienen la traba en el medio, te juro. Doblé todo el destornillador. Ahí aprendí los Torx, los Estrella y los otros, ¿viste? ¿Ustedes, muchachos, el echando a gastar, alguno de ustedes? Mira, no sé si entra justo en esta categoría, pero está perfecto. Yo te conté hace un rato que andaba con la mochilita de Canon. Esa era una con hilitos, ¿viste? La plana con hilitos que llevaba el título los primeros días. O sea, los primeros días porque no lo saqué de ahí. Como 5 años fueron eso. Más o menos. Y una. El año pasado. Y una El año pasado me perdí, lo saqué y lo guardé. Y llevaba uno de estos neceseres con 100 CD. La época de los CD. Con buteo, que estaba rayado. Y tenía otro que no buteaba, pero estaba perfecto. Porque nunca lo usaba porque estaba perfecto. Buteaba con uno y después ponía el otro en la estación. Buteaba con uno y ponía la pausa en el momento adecuado, porque no es en cualquier momento. Es cuando te dice, el sistema está inspeccionando el no sé qué del no sé cuánto. 50 centavos te salía un CD virgen. Echando a ratonear se aprende lo tuyo. Ahí está. ¿Recuerdan la tecla pausa del teclado de la compu? Si vos ponés la pausa antes de que el sistema, antes de que el sistema lea el número de serie del CD, cambiás el CD. Che, igual todos empezamos así, Me funciona. Todos empezamos así, olvídate. Me sacaron mano, Pablo, ¿ves? Che, mirá, cambiaba un CD, ponía el otro, cambiaba un CD, ponía... Sí. A mí me dijo uno de los técnicos, me dice, así me dijo, le agarró el disco y me dice, no puedes andar con este hijo de puta veces. Echando a rayar se aprende, dijo Pablo. Todo rayado el disco, boludo. ¿Y qué querés? Anda. La parte de otro fail que hayamos cometido, olvídate, Javi. Porque ya hemos contado en otros programas anteriores. Y además... falta el fail de Miguel. No, yo ya conté uno, ¿viste? Tal de... No se quiere quemar. No, pero no contaste alguno personal, no empresarial. Algunos pines doblados. Algunos pines doblados de... Uno de Miguel. No, lo de los pines doblados me pasó a mí con mi propio procesador. ¿A quién no le pasó lo de los pines? No los pines, sino, viste que los AMD tienen los pines así. Los Intel tienen los que son así en la placa madre. LGA. No, sí, los 1155. No, para. No, 1151 era porque era un... Tenés que tener miedo de que no se te caiga nada ahí. O sea, más allá de eso. Tenés que doblar uno. O te viene un estornudo, ¿viste esos estornudos que moviste un poco de tierra? Pero te lo juro, a mí me pasó exactamente así. Estaba poniendo el procesador y se me escapa de las manos. Se me escapa y aterriza ahí, ¿viste? Y sí, se te cayó. Se me cayó arriba de lo claro y los cosas hicieron... No, que se les cae aire y ya se doblan. Esa es la cagada. Los acomodé, pero estuve 4 horas sin respirar, boludo. Hay una herramienta que usan los dentistas que es una metálica, que es como una paleta bien finita. Bueno, mi vieja era enfermera. Yo tenía herinas. Él la tiene. Tenía herinas que son Bruselas, pero polenta. Los puedes arreglar. ¿Algún cooler 775 mal instalado también? Che, tienen que contar varios fail ahí. Esos cooler. Yo lo que cuento siempre es que los odio. Se rompen solos, o sea, y encima lo que más y no logro entender es que Intel lo sigue usando. Sí, son los más longevos fueron. O sea, why? ¿Por qué mierda? ¿Por qué se rompen solos? No, pero ¿por qué lo siguen usando, capo? No, pero ¿por qué hay de todo. Por la hoy en atención. día. Yo recibí un montón, No te enojes, Raymond. pero jamás se me rompió uno. ¿Quieren que te vayas con Cooler Master? No, a mí me traen las máquinas con una de las patas rotas por la tensión que ejerce. Claro, pero Se jamás se trae. O la cuneta. No. Cuando vos le errás al agujero, es jodido. Ese es el tema. Para mí no es la presión que ejerce, es que el boludo la puso mal.
Así, el boludo de la Esto se está convirtiendo en un programa de X video. Pero por eso, nunca pusiste, a ver, todos los agujeros, vos no le errás nunca, boludo. Que le erras el agujero, que lo pusiste en el otro agujero, que Tenés para un las poco. cuatro, hermano. tenés Trato. las cuatro Pará. posibilidades ahí. Te A ponen veces cuatro, giraste pará. mal la flechita. Viste que al principio no sabés si la flechita era para allá o para allá y giraste el coso y lo mandaste. Pero esto es fácil, vos lo destrabás No solo al todo antes de principio, ponerlo. hasta el día de hoy Lo me vas tengo a que poner fijar y cómo lo es. presionás. Listo, no hay manera de equivocarse. Sí, sí. Che, la cajita cuando viene en cajita dice para qué lado gira. Ustedes porque no le dan bola. Es que somos No, ansiosos, pero cuando Javi, ya te, somos viene, ya te ansiosos. viene la madre. Ya te viene la madre. Aparte somos hombres, no leemos manual. Ahí está echando a prender. Ahí está echando a perder esa primera. Esa es la Ahí tenés. frase. Sí. esa es la No, frase. pero fuera, Sí, me- fuera de joda, ya te viene la madre. Y vos levantaste el procesador o poner esta partida. Sí. Si me viera mi público de YouTube, que no sé cómo poner un 775, ahora lo puedo hacer. ¿Cuál era el DMD que lo tenías que encajar casi con un martillazo y un destornillador paleta? Vos Todos. decís No, pará. Casi todos tienen el No, no, puente antes que hace de la presión en el medio. Claro, antes de la famosa trabita Que no plástica que vos llegaba, dabas la sufría con el dedo vueltita, Claro, gordo, se claro, le que incrustaba en el dedo después que gordo. vos una- tenías que agarrar y poner un destornillador paleta y pegarle el martillazo como para que baje y trabe. ¿Te acordás Era que estaba con la, martillazo. le daba Como con el dedo, se martillazo, te hijo. incrustaba y no llegaba, no llegaba No y no llegaba. llegaba? Yo jamás llegué con el dedo a que traban en su lugar, era de agarrar un 462. destornillador paleta, presionar. Sí, Atron 2000, Atron XP. Y el 4 y el 750, no, pará, 754 creo que era. Yo tengo un FM1 y también Despegué- tiene el mismo sistema. No, tu Ah, más FM1 que no es ya tan trae duro. La No es trabita tan que duro. gira. La No, La que hace tiene así, la claro, trabita que gira. claro, Déjenlo Javi, che, Andate, déjenlo Javi. Javi, andate, si ya te vi. Puta madre, soy el Como todo. conductor, hijos de puta. Escúchenme. Me hizo acordar Miguel. Una vuelta despegué, saqué el cooler a lo bruto y salió con procesador y todo. Rompí el procesador. Lo quemé, boludo. Ah. Lo Ah, rompí. eso es muy común en los ¿Cómo AMD, lo que cuando quemaste? vayas Vos a decís- sacar, vos decís- encendido. vos Y si decís lo sacás cuando la encendido, más pasta, vale que se va a vos decís quemar, cuando, boludo. cuando la pasta se pega al procesador, decís vos, y sale con disipador y todo. Se secó la pasta, se pegó y rompí el procesador porque se te volaron voló una- pines. sí, o sea, no se se te volaron volaron las las patitas. patitas. Volaron es pines. muy común en el AMD hasta el día de hoy. Me ha pasado sacando un Ryzen Que se te que queda te pegado. lleves el disipador con el micro. Me pasó Por eso con una siempre que PU A10 saques- me pasó. Pero ahí tienen que girarlo. Siempre que saques. Tiki tiki. Tenés que tirarlo para un lado. Lo tenés- No, igual Eso me ha por la pasado que pasta. no. Sí, pero me ha pasado que no aflojan. Mucho, Sacalo derecho. mucho cariño, mucho Derecho. cariño, isopropil. No, sacalo derecho. La- Sacalo derecho porque. La vieja y quería radiografía. Sí, pero no. No, isopropílico y lo dejás 10 minutitos y afloja, posta. Con una jeringa. Sacalo derecho. Porque la trabita esa de AMD no sé para qué está hecha, la verdad. Si no la ponían es lo mismo, creo. Igual agarra volvemos el lo mismo. micro, no Somos hace. unos ansiosos de mierda que no esperamos y queremos todo resuelto rápido. Porque el tiempo es plata. No, tenés que echarle a isopropílico, esperás 10 minutos, che. Tenemos que gastar en echarle Sí, alcohol a veces, isopropílico, gastar en es seguir- la diferencia entre entregar 9 y 10 máquinas. Acá tenemos a Miguel más ansioso. Miguel. Más en la economía actual. Muchas ¿no? veces es la diferencia entre entregar 9 y 10 máquinas en un día y Pará, 9 y 10 máquinas, pará, ¿qué tenés, boludo? Aguanta un poco. No es máquina, boludo. Yo estuve Pienso, con una tuve aguantá. 3 depende días. si es armado, si es mantenimiento. Aguantá, depende. Raymond Business Claro. Corporation. Y para que no te pará. toquen una de esas que no encontrás la falla, que tenés que desarmar hasta el último 10 tornillo, máquinas ¿viste? por día. Contratame. Disculpame, pero yo Contratame. cierro 15 o 20 tickets en un día, no sé lo que hace. ¿A qué te dedicas vos, Javi? Aguantá, voy a ponerle aguantá. Che, no, lo cierra porque le pone cerrado. Disculpame, Es pero Pablín como el técnico da de 10 clases en el Telefónica día. que vos estás esperando que te venga a arreglar tu problema y después Claro, ves que me puso claro, resuelto. cerrado, Pero no vino nadie. Este hijo de- ¿Qué pasó acá? Dice el usuario. ¿viste? ¿Cómo Se queda- resuelto la puta que- Claro, ¿Cómo resuelto? Claro. ese rey. Raymond. No, esto ya se fue para Éxito. cualquier lado. Esto se fue para cualquier lado. Para Disculpame, él, pero Pablín da 10 horas de clase en un día. Tengo diferentes funciones. no, pero 10 máquinas en un día es un montón. Posta. No, cuando. Bueno, para mi trabajo por lo menos Sí, es un montón. Para una pyme, un consumidor final, nosotros que laburamos. Sí, está bien. Todo depende del ambiente. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo de haber actualizado 20. Está bien, en cadena, en serie. Una tras de la otra. 22 máquinas de ciber en una noche. O sea, de las 23 horas de cierre a las 4 de la mañana. O sea, tenés 3 CD para instalar sistemas y le vas metiendo. Sí.
venís acá, terminaste con estas tres, Pero vas qué con linda Drive. época, qué linda época. Sin servidores, sin nada, era a pulmón todo ahí, máquina por máquina. Teníamos un zorrito, pero era proxy. Por eso, pero no así a pulmón, loco. Mirá, Terminal por terminal. Debian, no, si lo tiene encarnado. Muchacho Debian Boy, escuchame una cosa, vamos a pasar ya, vamos a ir cerrando porque se nos va a ir al corno. Y Raymond, tenemos una banda de comentarios de gente que nos quiere un montón. Muchachos, yo anoté acá muy rapidito así, grandes errores de la informática. Raymond, ¿querés mencionar algunos? Yo estoy exento de esto porque yo arranqué nombrando a Norton y a Gates. Vos ibas a nombrar, me acuerdo que me dijiste ibas a nombrar el gusano de Morris. Estábamos en eso, exactamente. El gusano de Morris, creo que Pablo, vos en algún momento, en uno de los episodios en los que estuviste, lo mencionaste muy por arriba, fue el primer ejemplar de lo que hoy se conoce como un malware. Afectó a la internet temprana, estamos hablando de ARPANET allá en el 88, y a razón de este quilombo, de este bicho, de este malware que se filtró, se creó algo que yo no lo sabía, esto, investigando, me enteré. Se creó el equipo de respuesta ante emergencias informáticas, el CERT. Yo no sabía que el CERT, el CERT se había desarrollado por eso, qué loco. Que es un equipo de respuestas a emergencias contra incidentes informáticos. Cuando se liberó este malware por error, quedaron infectados más de 20.000, 30.000 servidores, no me acuerdo. Porque encima era un malware que se autorreplicaba. Lo vamos a mencionar muy por arriba, pero googleen el gusano de Morris. Morris es justamente el desarrollador. Y después está Sí, Paulín. ¿Se acuerdan del...? Creo que... A ver, por ahí me equivoco porque estoy apelando, no investigué, estoy apelando a mi memoria. Sí. ¿El Blaster fue? ¿El gusano Blaster? Vos mencionaste el Blaster. El Blaster era, por eso el Blaster fue que no fue un pibe alemán que quiso hacer una cosa y le terminó saliendo otra, y te apagaba los equipos con XP, te lo apagaban 10 segundos, creo. Es posterior, pero otra cosa, para todos los que yo estuve en esa fase, ¿viste? para todos los linuxeros que son evangelizadores, que dicen que nunca, que jamás a nosotros no va a pasar y qué sé yo, el gusano de Morris actuaba sobre los sistemas Unix, sobre la implementación Berkeley de los sistemas Unix. Por eso infectó tantos servidores. Más de 5.000 creo que fue. Y claro, ahí sí, si te agarras servidores ya fuiste. No, como 20.000, 30.000 servidores, Raymond. De hecho, sí, y estuvo incluido el clúster de servidores de la NASA ahí. Sí, totalmente. El gusano de Morris se comió todo, y era todo Unix en ese momento. O sea, la gran mayoría, como sigue siendo en servidores, era Unix. Ni siquiera Linux, era Unix. No había llegado el kernel de Linux todavía, en el 88. Y después el bug reconocido, el bug I2K, el bug del 2000, del año 2000. El bug del milenio. El bug del milenio. Que era esto ¿Cómo robaron con eso, Los negocios robaron. Vos sabés que había un documental de National Geographic donde te vendían los RTC en una plaquita PCI. Actualiza tu máquina porque va a explotar y va a explotar tu casa, decía. Explota tu casa, tu nene te van a venir a llevar preso los zombies. Y te hacían stickers, ¿te acordás los stickers que los pegaban en las máquinas? Prueba de I2K. A prueba de I2K, claro. Vamos a explicar qué pasó con el I2K para el que no conoce. Había una manía de los programadores de no programar para que se guarden los 4 dígitos del año, por ejemplo, 2024, los programadores para ahorrar memoria en esas computadoras tempranas. No era una manía, Javi. La cantidad de direcciones de memoria no te permitía andar jugueteando con eso, como vamos a revolear direcciones de memoria. No había un lugar para guardar. De hecho, tenemos el problema 2K38 que se viene, que es exactamente igual al anterior. O sea que en 2038 se nos van a terminar de nuevo las direcciones para guardar la hora del sistema. La hora del sistema se guarda en segundo, entonces tenés 7.292.444 segundos. Déjenme terminar de explicar porque si no está más lejos, explica y después. Sí, porque están hablando cosas que la gente no va a entender. La hora se guarda con 4 dígitos. En ese momento se guardaba en la fecha, perdón. Entonces se guardaba, no sé, 98, 99, y cuando pasaba el 99, en vez de pasar al 2000, al año 2000, iba a pasar al año 00. Entonces había toda una especie de o paranoia. 70 en el mejor de los casos. A 1900. Se reseteaba el año. Y bueno, había toda una paranoia, como contaron los muchachos, ahora se entiende mejor con la explicación, había toda una paranoia de un montón de cosas que iban a pasar. De hecho hay un documental de National Geographic con el señor Spock,
con toda una especie de conspiranoia de lo... A ver, pasaron cosas. Hubo zonas que se quedaron sin internet, fallaron Hubo cajeros semáforos que automáticos, se volvieron locos. semáforos que se volvieron locos. O sea, real, hay chistes sobre esto, pero pasaron cosas. Sí, hubo pasaron cosas. ciudades enteras sin luz. Pero bueno, sí también había una paranoia de que se acababa el mundo en el año 2000. Bueno, eran, eso fue- eran esas ciudades que decían, no, el barbijo no hace falta. Fue tomado por la parte comercial de los negocios y Claro. te hacían toda esta Sí. historia de que... Sí, sí, Y sí. actualizaron máquina y metieron hardware a mansalva. Miguel, Lo podés Esos traer RTC, el año pasado, esos que RTC nos pasó reclamaron. acá por el problema de la inflación y demás, y la cantidad de ceros. A mí me pasó en la mayoría de los sistemas, y sí, no es por un hecho de decir, no había lugar para poner los ceros, sino por un hecho de, no, ¿para qué si no los vamos a necesitar? Claro. Hay claro. sistemas que al día de hoy no les está dando los ceros para mostrarte los números, facturadores que no les está dando los ceros para mostrarte los números. No nos olvidemos el nombre de este podcast. Bueno, En binario tenés, y dependiendo de la cantidad de memoria que tengas, tenés una cierta cantidad de números, no llegás más de ahí. las estaciones de GNC, por ejemplo, yo no sé si las estaciones de combustible también pasa lo mismo, los displays para mostrar números Claro. tienen 6 dígitos, si no me equivoco, en este momento, y les está pasando que tuvieron que anular los decimales. Por la Entonces ahora es inflación. redondo. Claro, porque era Porque no había espacio Era para 900 pesos con 326 centavos. Y ahora que vale 1000 y pico, Directamente la decisión fue anular los decimales. si no te saldría 200 pesos con 36 centavos en vez de 1200. Y esos fueron, bueno, algunas de los box, de los echando a perder se aprende más grandes de la historia. Bueno, pues obviamente se aprendió de esto. Y para ir ya cerrando, Raymond, recomendaciones. Mi recomendación es simple. Se llama Wavelets. Wavelets es una aplicación prácticamente imprescindible para aquellos que nos gusta escuchar música en el celular, para Android. Es para mejorar la calidad de audio de tu celular de manera automática, ¿sí? Se trata de un ecualizador automático que tiene un funcionamiento basado en los datos generados por un proyecto colaborativo que se llama AutoEQ, que junta los ajustes de ecualización más adecuados para cerca de 2.500 modelos de auriculares diferentes y van sumando más cada vez. Wow. De hecho, tienen montones de auriculares chinescos, o sea, hay algunos estos que tengo yo acá, que son chinescos, inalámbricos. Lo único que tenés que hacer es instalar la app, activar el modo Auto EQ y elegir qué modelo de auriculares tenés. De hecho, te deja, no dice Chinese, dice generic. Claro. Y a partir de ahí, la aplicación se encarga de mejorar automáticamente la calidad del sonido sin que tengas que hacer nada de nada. Esa es Muy mi bueno. recomendación de hoy. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Mi recomendación, si ninguno de los dos muchachos quiere ir primero, mi recomendación es un software open source llamado BC Uninstaller o BCU, que es un desinstalador de estos que existen en el mercado. Bullcrap. Bullcrap Uninstaller, exactamente, desinstaladora a granel, que desinstala, lo que tiene de lindo Bullcrap es que incluso te ayuda a desinstalar software que tiene el instalador dañado, que a veces eso es un problema para el desinstalador para el Que instalador. hacía Revo. Exactamente, bueno, muy parecido a Revo, muy Lo parecido a hace Revo. CCleaner, lo hace el IOBIT Uninstaller. Yobi también. Sí, No, Yobi CCleaner ya no hace nada bueno. hace mucho que no pruebo, que no utilizo. sí, te inyecta cositas. Pero eso es lo único bien que hace CCleaner. Claro, lo único que hace bien. Ocupa memoria. Tiene una gran. Ay, Blister, Blaster creo que se llama, el que reemplaza al CCleaner y es muy bueno. Después lo voy a compartir. Hay uno que reemplaza, sí, no me acuerdo el nombre ahora, pero está muy piola, BitBleach. Sí, es el reemplazo, es la evolución de. Es la evolución Sí, del limpia bien CCleaner. ese. Bueno, lo que tiene BC Uninstaller también es que tiene una gran cantidad de personalizaciones, de configuraciones. Así que yo digo que es no BitBleach, sino es la evolución de Bleach Bit, sí, tenés razón, Javier. Ahí lo... Sí. BitBleach, dije yo, lo dije al revés. Bleach Bit. Es la evolución del CCleaner. Así que si ustedes quieren descargar este software, le dan like al video, le dan like en la descripción, le ponen like, le ponen suscribir y aparece el enlace para que Mágicamente. descarguen. Nada, mentira, va a estar ahí posteado. No, si no Pablín. nos pagan, no figura el link.
Cualquier recomendación me dejas abierto a que recomiende cualquier cosa. Cosas de X video, YouPorn, ¿no? Porque no van a banear. No. Ya sabes. Hay una pequeña aplicación que me mejoró. Bueno, yo trabajo mucho con las netbooks del Estado, lamentablemente, porque tienen docencia. Muchas veces tenemos que rescatar los equipos No que es están lamentable. ahí, que están ahí abandonados. Y me pasaba con el audio, por ejemplo, de la G5, que tiene un parlantito horrible, la G5. Y bueno, digo, ¿cómo lo puedo mejorar un poquito el audio? Por lo menos que se escuche un poco más alto el parlantito ese que trae. Y encontré la aplicación FX Sound. Está descrito acá como software gratuito de código abierto para mejorar la calidad de sonido, volumen y graves, incluyendo un ecualizador, efectos y ajustes preestablecidos para audio personalizado. Se carga en el sistema, se carga junto con la placa de audio, mejora, nos da todo un ecualizador y nos mejora el sonido por ejemplo, de estas netbooks que son muy limitadas, muy recortadas y viejitas, lo mejora bastante el audio. Se muere a veces ese sonido, ¿eh? Pero vos sabés que lo mejoré mucho con esta aplicación. Lo probé en la G4, en la G5, anda muy bien. Bien, bien. Miguel, ¿vos tenés alguna recomendación? Vamos a decir que sí. Una aplicación, también open source, Ventoy, es una utilidad para Hermoso, Miguel. Muy bueno, muy bueno. para booteables. Podés tirar todos los ISOs que quieran, no tenés un pendrive exclusivamente para una ISO de instalación, sino que tirás las ISO adentro. No, lo Boteás podés hacer adentro de 25 un cosas. extraíble, ¿cómo se llama? De un disco De un externo. disco extraíble también. Puede ser cualquier tipo de pendrive, almacenamiento extraíble, bootea Legacy, UEFI, lo que vos quieras. Tirá la ISO Tiene que ahí ser mayor a y 4 lo levantás. GB, perdón, te interrumpo. Tiene que ser mayor a El 4 Rufus. GB. El Rufus está lindo, pero te limita. Sí. Yo sé. Probá Ventoy, es hermosa herramienta. Lo que dice Miguel está bueno porque arrastrás los ISO, los booteables, Arrastrás los ISO, lo soltás arrastrás y lo soltás y ya está. lo hace booteable. Así como descargas el ISO, lo tirás adentro de, No te olvides de la de soltarlo. partición que te da. Sí, lo arrastrás y lo soltás, obviamente. Se quedaba ahí con Funciona. el clip presionado. Estaba muy bueno, Miguel, me gustó. Pero yo me lo gustó tu arrastré. Pero nunca lo soltaste. Recuerden, gente, que ustedes si quieren que para descargar estas aplicaciones que nosotros recomendamos, tienen que darle like al video, tienen que poner suscribir y aparece mágicamente el enlace en la descripción y se pueden descargar todas estas cosas llenas de virus que recomendamos. Raymond, preguntas para la gente. Teníamos una pregunta para la gente, para los oyentes con Elie. Tenemos una pregunta para la gente. ¿Y vos? ¿Qué cosas echaste a perder, pero aprendiste de eso? ¿Una computadora? ¿Una comida? ¿O quién sabe? Familiar. ¿Una relación? Una relación. Es jodido nuestro productor, ¿eh? Uy, pero puede ser Pregunta una cosas relación. inapropiadas. Capaz que alguien se quiere explayar en los comentarios. Y hablando de comentarios, Raymond, acá vas a estar 20 minutos hablando solo porque no llovieron los comentarios con el último episodio. Raymond, convertite en héroe. Mr. M. Fernan, Mati, nuestro amigo Mati, que siempre fiel seguidor, Genio. nos dice: genial el programa. Mis momentos favoritos, 1. Estamos hablando del programa número 17 que estuvo Kile. Número 1, el chabón que le decís buenos días y te responde abrí un ticket. O sea, el pibe de sistemas que le decís buen día y te dice no, abrime un ticket. Me pasó un montón de veces. Número 2, totalmente es más fácil hablar chino que entender al usuario. Número 3, capa 8. ¿Cuántas veces me preguntaron por qué falló esto? Y le dije a mi jefe, capa 8. Número 4, la vaca que saca tickets. Hablar con indios es muy complicado. Número 5, sí, necesitas mucha paciencia con los usuarios. Número 6, yo una vez dejé una sucursal de un banco sin red, a eso de mediodía más o menos. Se acordaron de mi abuela y de mis ancestros. Genial programa, muchachos. Técnico LF, que es Lucho Ferrea, nuestro amigo de Anexas. Qué genio, Lucho, nos está siguiendo. Muy buen podcast, saludos. Bueno, a Mike no lo voy a leer. Como la persona. Que nos exprese ahora su comentario. Si ¿Será quiere. el clon de Michael o será el ¿Cuál será de todos capaz mis es un comentarios? clon? FN Aguirre nos dice: el que no dejó sin internet una empresa que tire la primera piedra. Qué grande. Excelente programa, sigan así. Edgar Borges nos dice: genial programa, qué bueno hablar de un tópico donde se nos reconoce como nos merecemos. Y Kile, que fue nuestro invitado, dice: genial, lo que me reí, grande unos y ceros. Gracias, Kile. ¿Qué más, Javi? Y tenemos un mail de un oyente Tenemos nuevo. un mail de Marcos Giopo. Genio, Marcos. Marcos dice: capos, escribía para agradecerles, buenísimo el podcast. Los conocí hace una semana y estoy poniéndome al día. No puedo hacer muchos comentarios por ahora porque no soy del palo, soy abogado,
aunque me gusta mucho la informática de manera autodidacta. Buenísimos los contenidos y la forma en que los exponen, se hacen amenos y entretenidos. Excelente programa de las experiencias y macanas que se mandaron. Echando a perder se aprende. Este es... Claro, de ahí viene el nombre del episodio. De ahí viene el nombre De ahí viene el Claro, nombre yo del pensé, episodio. digo, ¿cómo escuchó el Viene del programa futuro, antes? viene del futuro. El futuro, Estaba preparadísimo. Marcos Está es como un bueno saber Terminator. que hasta los que saben pueden pifiarla. Más adelante espero poder aportar algo que está bueno que les dé lugar a los oyentes. Escuchando la charla que tuvieron sobre los tipos de clientes, me hicieron acordar a discusiones que se dieron para mi sorpresa varias veces en la relojería. Teníamos una relojería familiar que venía de mi abuelo. Yo hacía cerrojos. Para porque se me Edita, desfuncionó. Javi. No, lo voy a dejar así a propósito, me encanta dejarlo. Para que Pará, pase boludo, mal. que se me desconfiguró la poronga esta de la... Para que porque la tiene pase- Esa parte lleva un Ese beat, tiene Linux, boludo. por lo menos. Con Windows no le pasa esto. No, No, con Windows no te anda el zoom directamente. con Linux no me pasa. ¿Querés que lo lea yo, que lo tengo acá? Fíjate, estaba leyendo el mail, seguro que tenía algo gratuito. Varios clientes fueron con la misma queja y no se iban convencidos de la explicación. Paso a recordar una de esas charlas. Cliente entra enojado porque la pila del reloj le duró muy poco. Nosotros le poníamos la fecha en la pila, así que agarro el reloj y le digo, bien, me fijo y te digo, vuelvo. Yo, señora, este reloj le pusimos la pila en tal fecha, duró más de 2 años y medio, más que bien la calidad de la pila. La señora, sí, puede ser, hace rato que no vengo. Se queda pensando, poco convencida. Pero no puede ser, al reloj no lo usé. Señora, aunque no se use, el reloj sigue consumiendo pila igual. Claro, es lógico. Y el cliente le dice, sigue con cara de poco convencida. Pero el reloj estaba guardado en un cajón. Y él le dice, el reloj gasta pila igual aunque esté guardado en un cajón. Y el cliente, sigue sin convencerse y hace un gesto de que con esta te muestro que me estás cagando. Pero yo no lo miré para nada el reloj. No, me muero, boludo. No. Too much. Eso es un montón. Y él le dice, señora, el tiempo corre igual aunque no Claro, mire el reloj. Y el reloj gasta pila igual. Pagó la pila y se fue sin aún convencerse del gasto de la pila del reloj, aunque uno no lo mire. Me muero. Conclusión, aun cuando algo parece insuperable, los boludos se superan. Y lo digo con respeto, estoy lejos de saber todo. De nuevo, gracias y abrazo desde Santa Rosa La Pampa. Gracias, Este Marco. es Marco Giopo, uno de nuestros nuevos oyentes. Gracias, Marquito. Gracias, Marquito. Gracias, Marcos. Y Raymond, ¿querés mencionar los medios de comunicación? Porque hay algo nuevo. Tenemos una sorpresita acá en los medios de comunicación. 2 sorpresitas. Como sorpresita tenemos, Javi, tengo roto el... Epa, ¿Querés que lo lea yo? ¿Querés que.? Opa. Eso tampoco lo voy a editar. Déjame que lo lea yo. En los Qué medios de confesión, comunicación, así como No, eso. no, que lo peor que fue, tengo roto el... Se escuché una voz, como es- Nos pueden contactar por email a 1.0.podcast@gmail.com. para mí está sentado en el almohadón. Estamos en contentísimo. Discord como Informática y Coso. Estamos en YouTube como No sé si los podcasts y lo mismo que en Facebook. Estamos en Instagram como 1.0.podcast Ajá. y en TikTok como 1.0.podcast. Ahora tenemos grupo de WhatsApp. El grupo de WhatsApp Sí, les cuento. ¿cómo hacen para si quieren estar? El grupo de WhatsApp les cuento se llama Informática y Coso. Les puse ese nombre porque Sí. me pareció adecuado. Pueden venir a cualquiera de las redes que les mencioné antes y pedirnos el enlace para ingresar. Estamos en todas las plataformas en casi todas las plataformas de podcast, de Spotify, iVoox, Castbox, Pocket Cast, Apple Podcast, Amazon Podcast, TuneIn Radio, Spreaker. Nuestros canales personales son Raymond PC, la I y la O son un 1 y un 0. Cuando me busquen a mí, RE1M0N. PC, estoy en Instagram. ¿La podés complicar más? El Búnker Informático es una página de YouTube. El búnker informático. Pablito. Miguel Blanco está en miguelblanco.com.ar. Podés encontrar a Javi en Soluciones SMD en Instagram. Muy bueno, Raymond, gracias. Esto de nuestros perfiles personales, gente, ya saben, quieren hablar con nosotros, quieren conocernos, lo que sea, nos escriben ahí y. Quieren mandarnos plata, darnos trabajo. Nos quieren dar trabajo. Ahí también nos pueden encontrar. Auspiciar, tenés que decir. Muchachos, fue un placer, realmente fue un placer haber hecho un podcast con ustedes. Raymond, no sé,
¿Quieren decir algo para él? La verdad me divertí mucho, muchachos. Ya no sé ni Che, qué decir. Me divertí Rey mucho. lo chicos. sufre, viste que lo sufre porque desvirtuamos, nos vamos por las ramas, viste, Javi lo sufre. Es difícil acarrear estas ovejas. Le jode todo el SEO. Claro, viste. Después tengo que Nos editar, trae hijo de de vuelta. remil. Es un pastor, viste, un perro pastor, boludo. Perro pastor. Después hay que editar este hijo de remil. No, pero me divierto mucho. Me amo cómo reniega el amigo Mike con el Zoom. Es el nonomático es un nonomático joven. Espera que No, venga el es- capítulo de Linux que, mira, me voy a asegurar de que esté Pablín para hacerlo reventar. Mirá que yo no reviento, tengo paciencia. Ah, verdad. Como buen docente. Raymond, cerra esto de una buena vez por todas. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Miguel. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. No, gracias muchachos a ustedes por dejarnos participar, la verdad que la pasamos muy bien. Sí. Siempre la pasamos bien, queremos estar siempre. A veces no se puede, pero bueno, queremos estar. Estamos complicados a veces con los tiempos, pero muchas gracias. Sí, la coordinación de acá de Javi y de Y Rey. los mandó a tener hijos. Cosas que pasan. Gracias, chau. No dijeron Chau. feliz día, ¿eh? No dijeron feliz día. ¡Feliz día al padre! ¿Viste? Muchacho, Bien. perdón. Los agarré en Orsay. los agarré en Nos Orsay. quedamos, listo, nos quedamos media hora más. Y para los papás que están en el público también, feliz día, muchachos, los que están Está escuchando. del otro pasadito, lado. pero bueno, Lo que pasa feliz día. que pasa que tal vez lo escuchan en otro momento. Sí, No bueno, importa, siempre hay No que sabemos. decir feliz día. agradezcamos. Van a Saludemos. venir los oyentes nuevos y nos van a escuchar en septiembre y van a decir, ¿cómo? ¿No me están diciendo feliz día de la primavera? Feliz día del padre, eso ya pasó. Feliz día de la primavera para vos que estás escuchando en septiembre. Que estás La con- magia de internet. Claro. Ahora sí, cerremos esto por el amor de Jesucristo. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar a todos. Chau.